activos. Entonces la cartera representa más de un 85% de los activos de la cooperativa. Tenemos otros activos con cerca de 55.000 millones. Ana Carolina, por favor, es la primera diapositiva de los resultados financieros. Atrás. Ahí. Entonces, como ven, son 622.000 millones en activos, de los cuales 527.000 son cartera. En el fondo de liquidez tenemos 39.000 millones. El fondo de liquidez es lo mismo que es el encaje para los bancos. Allí tenemos un valor que corresponde al 10% del total de la cuenta de depósito de exigibilidad de los depósitos que nos traen los asociados. En otros activos tenemos 55.000 millones, de los cuales unos 40.000 corresponden a la sede de la calle 80 con la carrera 28, allá donde está el edificio. Ese fondo de liquidez está depositado en títulos con calificación AAA correspondiente a bonos y CDTs y cuentas de ahorro con toda la seguridad del caso. En este concepto, el año pasado llegamos a tener por encima de esos 39.000 millones, 30.000 millones adicionales en las épocas complicadas por allá en el mes de abril-mayo, pero lo fuimos bajando en la medida que se estabilizó la situación y nos acostumbramos a vivir en el tema de pandemia. Hoy en día manejamos, además de los 39.000 millones, 8.500 millones de pesos con base en unas fórmulas matemáticas que nos permiten tener un colchón de seguridad adicional a la exigencia normativa. La siguiente diapositiva. Aquí tenemos en la siguiente diapositiva tenemos la cartera. La cartera entre el año 2018 y 2019 se mantuvo. En el 2018 y 2019 creció en el 15, entre el 2019 y el 2020 se mantuvo en los mismos valores, en los mismos montos. Y entre el diciembre del 2020 y abril del 2021 ya estábamos recuperando la senda de crecimiento que traíamos en los años anteriores, llegando a un crecimiento cercano al 8%. A pesar de que se observan algunos niveles de crecimiento en algunas entidades, por ejemplo, las cooperativas financieras crecieron el 5% del año anterior. En todo caso, aquí pues nos hemos tenido que acostumbrar a que la demanda de crédito en general ha bajado en el país, la demanda. Y segundo, pues hubo que hacer algunos ajustes a nivel de originación, unos filtros que le agregamos a nuestros score crediticios, dada el alto impacto que la situación de pandemia y restricción de movilidad generó en algunos segmentos económicos. Ya los tenemos más o menos identificados, ya sabemos dónde tenemos que, podemos ser más agresivos y dónde tenemos que actuar con un espíritu más conservador, y esto nos ha permitido retornar a las sendas de crecimiento en cartera. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, mientras no la cambian, estamos hablando del indicador de cartera vencida. El indicador de cartera vencida se mantiene en unos niveles muy competitivos, estamos en el 5.8. A nivel general, los establecimientos bancarios hoy en día, en abril, están manejando indicadores cercanos al 6.8, están 100 básicos por encima de nosotros, pero aquí de destacar que lo que ha hecho la cooperativa desde el cierre del 2020 es trabajar en el respaldo que nos permita prever cualquier potencial deterioro de la cartera una vez se culminen por parte del gobierno la autorización de los anillos financieros que se entregaron el año anterior. Entonces, como ya lo tuvimos ocasión de comentárselo a muchos de ustedes durante la realización de la asamblea de este año, en el 2020 se determinó que de los excedentes de 10.000 millones que se generaron, 6.000 millones fueran a adicionarse las provisiones generales, y este año inclusive ya hemos adicionado 600 millones a las provisiones normativas. Es así como a la fecha estamos contando con 32.000 millones en provisiones normativas. ¿Cuáles son? Las que corresponden en provisión general al 1% del total de la cartera, y en las provisiones individuales a los porcentajes establecidos por rango de vencimiento establecidos en la normatividad actual. Ahí son 32.000 millones de pesos, pero adicionalmente a esos 32.000 millones de pesos exigidos
por la ley, Fincomercio ha provisionado ya 18.000 millones adicionales. Como ven, desde el año 2019 al 2020 pasamos de 10.000 a 17.000 y este año ya estamos en 18.346 millones que nos permiten manejar indicadores de cobertura de la cartera vencida con provisiones del 154%. Es decir, que por cada peso vencido tenemos 1,5 para respaldar si es que esa cartera que está vencida en el momento se llegara realmente a perder. Este es el esquema actual de manejo normativo. Lo que se nos viene para el año 2022 es un cambio de los modelos de provisión por morosidad, hacia un cambio a modelos esquema Basilea por pérdida esperada, para la cual estos colchones que nos estamos permitiendo desarrollar a nivel de provisiones van a ser de gran utilidad. Siguiente diapositiva. La estructura financiera en general, aquí lo que les muestro es cómo se distribuyen los recursos que están en el pasivo. Allí tenemos 22.000 millones correspondientes al leasing sobre el edificio. Es una financiación a muy buen plazo y con muy buena tasa que nos permite fondearnos con mucha tranquilidad para esa financiación del activo fijo. Pero para la financiación del capital de trabajo, ustedes pueden observar también en el color naranjita, que es las obligaciones que tenemos con los bancos, cómo han bajado desde el 2019, que están en 95.000 millones, a 53.000 millones en el 2020 y a 29.000 millones en el 2021, haciendo que el fondeo con recursos externos no supere el 5% del total de la cartera. Aquí tenemos 471.000 millones, el color amarillo de la columna, correspondiente a los recursos de los asociados que venían en 443.000, estamos en 471.000 millones, una muestra fehaciente de la confianza de los inversionistas en este momento sobre la cooperativa, que siguen confiando sus recursos con nosotros. Y al final, pues tenemos el capital institucional, que está constituido por los aportes propios, los que hemos comprado, que en el sector real es las acciones propias readquiridas. Aquí es el aporte propio, lo que Fincomercio ha recomprado a sus accionistas. Tenemos cerca de 25.000 millones recomprados, más las reservas de capital, la reserva de protección de aportes, todos aquellos dineros que son el capital riesgo de la cooperativa. Ya tenemos 65.000 millones que nos dan una seguridad inmensa y que con solo ese valor nos permitiría cumplir con los indicadores requeridos a nivel de solvencia para el sector. El indicador es del 9%, Fincomercio está en el 17%, y aún siendo muy ácidos, teniendo en cuenta solo este capital institucional, estaríamos por encima de ese 9%. Y ahí tenemos también los excedentes del año pasado, restados los 6.000 millones que llevamos a una provisión adicional para prever cualquier potencial deterioro futuro de la cooperativa cuando se culmine la concesión de aleyos por parte del gobierno nacional. Eran 10.000 millones, quedaron en 4.050. A la fecha, en abril, ya tenemos en excedentes los mismos excedentes que registramos en todo el año del 2020. Ya tenemos 3.874 millones de pesos en excedentes este año. La siguiente diapositiva. Aquí tenemos lo que ha sido la evolución de los diferentes tipos de captación. Tenemos que estamos pasando de 210.000 millones a 231.000 millones entre diciembre y abril en Sediates, de 148.000 a 155.000 millones en las cuentas de ahorro, y en el aporte social nos hemos mantenido. Aquí cabe destacar este progreso a nivel de cuentas de ahorro, que nos permite acceder a través del ahorro permanente, a través del ahorro ISTA, a través de los ahorros programados, a recursos de más bajo costo y que nos permiten manejar ese estrechamiento que se ha observado en el margen financiero en los últimos años, con mayor énfasis en el año anterior, dado que la tasa activa está cada vez más competida, sobre todo para aquellos deudores de menor riesgo. También a nivel de captación nos hemos adecuado a esas tasas que el mercado nos está imponiendo, pero sin embargo hemos logrado mantener ritmos de crecimiento en los diferentes tipos de captación, con mucho énfasis en aquellos que son de menor costo. Inclusive estamos en este momento desarrollando, y les ofrecemos a muchos de ustedes
la posibilidad de tener un ahorro vista para inversionistas que les permita, de acuerdo con la permanencia de los recursos, pueden ser 30, 60 días en la cooperativa, tener una remuneración aún mayor a que las que les ofrece el sistema financiero tradicional. A los que estén interesados, pues estaremos estableciendo contacto comercial porque este producto nos está dando muy buen resultado y a la fe que hoy en día en el concepto de ahorro vista tenemos unos crecimientos por encima del 100%. Baja. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva hablamos de lo que es el tema del patrimonio. Estamos en los aportes de asociados, nos hemos logrado mantener a pesar de las dificultades. 65.000 millones corresponde al capital institucional, ya se lo mencioné, que está conformado por los aportes propios y las reservas de capital, y el tema de los excedentes que en el mes de abril ya se aproxima a los excedentes registrados al final del año 2020. Siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, pues ya es decirle a nuestra sugerente comercial que nos hable de todo aquello que hacemos con estos excedentes, de cómo Fincomercio sigue siendo una entidad con propósito, que trasciende a la comunidad, que trasciende al beneficio. Nos interesa ante todo generar excedentes para retornarle a la comunidad en obras como las que les vamos a mencionar. El inversionista, el que está interesado en tener retorno económico, le estamos dando un retorno de 100, 150 básicos por encima de lo que el sector financiero ofrece. Es una forma de agradecerle la confianza en la entidad, pero decirles que además de esos 150 básicos que están devengando, están contribuyendo con sus recursos a que desarrollemos actividades sociales a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, a pesar de que hemos tenido que incurrir en la virtualidad con todo el énfasis posible, y que se sientan que su contribución con la comunidad también se hace desde el mismo manejo del portafolio de recursos que ellos tienen. Entonces, Gloria, por favor, te entrego esta charla para que le comentes a los asistentes todo lo que hacemos en bien de la comunidad. Sí, señor, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Listo, gracias. Bueno, como lo mencionaba el doctor, Fincomercio es una entidad cooperativa del sector solidario en el que realmente nos esforzamos en cumplir nuestra filosofía de solidaridad, de compromiso social, que habla que vamos mucho más allá de nuestros propios intereses para mirar también cómo podemos colaborar y también apuntar a los intereses de nuestros asociados. Nosotros tenemos asociados de todos los perfiles, de todos los estratos, y trabajamos día a día, porque eso es una cultura institucional, en buscar cada día cómo podemos solucionar esas necesidades. Es así como para inversionistas, personas que tienen un perfil mucho más alto y con mayor capacidad. Nosotros tenemos convenios que les favorecen económicamente en medicinas prepagadas, en pólizas, pero también para personas que tienen bajos recursos, que ganan menos de 2 salarios mínimos, que es un porcentaje alto de nuestra base. Trabajamos todos los días para ver qué necesidad tienen y cómo lo podemos solucionar. Este es un trabajo que no solo lo hacen los funcionarios de Fincomercio, se hace en Fincomercio, sino que sencillamente lo hace toda la comunidad de Fincomercio. El doctor hablaba que somos más de 207.000 asociados, y la realidad es que cada quien con su aporte hace que esto pueda ser realidad. A los inversionistas les agradecemos su confianza, porque han comprendido que de alguna forma encuentran en Fincomercio una entidad sólida, como ustedes lo acaban de ver en las cifras, muy bien estructurada, con un gobierno muy transparente, que les genera utilidad, pero también les genera la posibilidad de ayudar a otras personas de esta comunidad que de pronto no pueden tener el mismo nivel adquisitivo. Eso es lo que nos hace diferentes a todos. Y cuando hablo de todos, hablo de toda la comunidad, los inversionistas, los asociados, los empleados, los estudiantes. Consideramos que es una forma importante de hacer país,
Nosotros tenemos programas desde siempre, siempre lo hemos hecho, pero particularmente en el 2020 y este 2021, creo que esas ayudas y esa cooperación, esa solidaridad hace que seamos un poco más fuertes todos, porque tenemos la posibilidad de cambiar e impactar vidas de una forma tranquila, con una apropiación de responsabilidad, pero también cuidando, obviamente, mi rentabilidad. Pero de verdad que los programas han sido lindos. El programa más importante que ha tenido Fincomercio, creo que los últimos 4 años, es el programa de los KID escolares. Es un programa en el que llevamos 8 años trabajando. Hemos entregado más de 56.000 KID escolares a nivel nacional. Ustedes lo pudieron observar en el video. Son kits de toda la calidad. Nosotros nos esmeramos en que la tela sea la mejor tela, en que el material que le entregamos a los niños, los colores, los compás, todo eso sea marca Pelican, que es una muy buena marca, escogemos lo mejor, porque ellos se lo merecen, porque si vamos a dar algo, que sea algo que para nosotros y para quien lo recibe sea grato de recibir. Este año, obviamente, también vamos a lanzar el programa de los kits escolares. Pretendemos aumentar 1.000 y obviamente siempre ha sido con el apoyo de nuestro consejo de administración, que ve de alguna forma en estos programas el cumplimiento a lo que hemos hablado como cultura y como esencia de Fincomercio. Este año les quiero contar, porque lo hemos hecho durante muchos años, pero les cuento que fue muy impactante este año, especialmente la entrega de los kits. ¿Por qué? Porque como lo reflejaba en el video uno de nuestros asociados, los colombianos hemos tenido disminución de ingresos, muchos se han quedado sin trabajo, y poder lograr llevar un poco de tranquilidad a sus hijos con esos kits escolares significó mucho para ellos, pero obviamente para nosotros también. Esta historia yo la cuento porque también todos debemos sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo, no solo al invertir, sino al confiar en Fincomercio. Tenemos muchos asociados inversionistas que nos refieren a empresas y vamos aumentando esta comunidad, pero ese es el impacto que estamos haciendo todos con estas personas. En Bogotá entregamos 6.537 kits a hijos de asociados. Acá van estudiantes, van pensionados, porque también a los nietos de los pensionados les podemos entregar este kit. A nivel nacional, 5.200 kits. E hicimos algo que no habíamos hecho en otras ocasiones, que fue llevar a un grupo de población vulnerable a través de las cooperativas agrícolas, kit a los niños de veredas muy lejanas en Cundinamarca, donde uno de pronto siente que no son necesarias. Antes de hacer estos kits hicimos algunas encuestas para escuchar a nuestros asociados, que es un programa muy importante que tenemos, eh, y preguntarles si sí era o no era lo que necesitaban, y definitivamente volvieron a pedir los kits y fue de un impacto muy grande. Y lo contamos de esta forma porque también sentimos que presentarles a ustedes las cifras es extremadamente importante, pero también decirles qué es lo que entre todos estamos haciendo por la niñez en Colombia, por mejorar la calidad de vida de los asociados y no asociados o población vulnerable. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, pues también agradecerles esta confianza. Dale, Lady, por favor. Nosotros nos hemos esforzado muchísimo de alguna forma en darle a los asociados, a nuestros aliados, que son las empresas, universidades, asociaciones de pensionados y los independientes, un apoyo para todos los programas que ellos pueden llegar a tener, y que en este momento ustedes saben que como empresarios a veces en este instante no es tan fácil. Entonces lo que hacemos es unirnos para poder llegar a cubrir todo esto. Aquí pueden ustedes observar la entrega de los kits escolares. Lo hicimos estableciendo todas las medidas de seguridad. Normalmente en Bogotá se hacía en un solo evento, no lo hicimos por temas de bioseguridad, pero nos paramos en la asociación en el pueblo, fuimos al parque municipal, entregamos en 17 cooperativas agrícolas más de 1.600 kits, y fuimos contándole también a los niños
qué significaba una cooperativa. Como lo dice don Marco, exactamente, todo lo que ustedes pueden observar es con empresas nacionales. De hecho, nuestros dos proveedores que fabricaron los kits son microempresarios. Por favor, Lady, ¿puedes continuar? Listo. Dentro de todo el marco de lo que estamos haciendo, siempre hemos tratado de ir un poco más allá. Por eso, aunque Fincomercio trabaja muy fuerte con universidades, con empresas, con asociaciones de pensionados, estamos apoyando unas cooperativas rurales con programas de responsabilidad social, muy enfocadas a cooperativas agrícolas. En este momento, de alguna forma, es un esfuerzo que como comunidad y como entidad solidaria hacemos, porque ustedes saben que todo lo que tenga que ver con el campo necesita en este momento nuestra ayuda. Estamos entregando o otorgando créditos para capital de trabajo y activo fijo en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Meta, Boyacá, Antioquia y Quindío, y atendemos cadenas productivas de café, cacao, frutas y lácteos. También esto nos ha permitido a nosotros tener ciertos ejercicios solidarios al interior de esas cooperativas e incluso en las comunidades. Tenemos un ejercicio muy lindo de una cooperativa que es lechera, pero por todo esto que está pasando, de alguna forma han tenido que botar su leche y lo que están haciendo es que entre la comunidad armaron una tienda y utilizaron esa leche para hacer yogur, empezar a hacer queso, empezar a hacer otros productos derivados del lácteo para no perderlo, y entre ellos mismos se compran sus cosas, tienen una tienda comunitaria. ¿Esto qué hace? Que todos entiendan que el trabajo colaborativo y cooperativo funciona y funciona muy bien. Dale, Lady. Como lo ven, hemos ido avanzando en temas de bienestar y de compromiso social. El año pasado logramos cubrir más de 471,000 personas con estos beneficios. Acompañamos a nuestras empresas que se vieron tan afectadas en temas de ayudarles con elementos de bioseguridad, tapabocas, y entregamos a algunos asociados que tuvieron muchas dificultades, y nosotros de alguna forma eran los primeros que nos enterábamos porque nos llamaban, nos escribían, nos pedían ayuda porque habían perdido su trabajo. Entregamos más de 5,000 mercados a través de alianzas a nivel nacional. Hicimos algo muy chévere porque finalmente, como lo decía el doctor, el COVID nos obligó a avanzar. Nosotros teníamos muchos programas digitales como esperando a evolucionarse, y lo que hizo fue acelerarlo. Y en el tema de bienestar estuvimos muy atentos de nuestros asociados, más de 6,200 asociados nuestros, sumado a la familia, se unieron a programas de cursos de guitarra virtual, donde Fincomercio le dio la guitarra al niño, cursos de inglés virtuales 100%, de yoga, de plastilina, de meditación. Hay más o menos 25 programas donde aún sin confinamiento la gente sigue participando. Nosotros entendimos que había que entrar al hogar, y creo que fue una oportunidad hermosa de no solo atender, por ejemplo, a un pensionado, donde antes hacíamos un curso de baile e iba al pensionado. Nos dio la oportunidad de ingresar y que sus familias eh, de alguna forma pudieran también participar en esos programas. Entonces, pues la invitación es a que nos sigan acompañando. En programas de fidelización logramos enviar por categorías algunos detalles a nuestros asociados, haciéndoles sentir que Fincomercio estaba presente y que íbamos a estar siempre a su lado, cosa que gracias a Dios hemos podido alcanzar. Nuestros asociados nos sienten mucho más cercanos. De hecho, son muy activos en redes sociales, nos apoyan mucho, comparten, y eso ha permitido también que tengamos ese estándar, obviamente, de calificación dentro de las redes sociales. Para el tema de la boletería, pues ustedes saben que el año pasado se cerró muchísimo porque no podíamos hacer eventos masivos. Sin embargo, alcanzamos más de 48,000 personas
beneficiadas. En este momento, algunos eventos se han estado abriendo paulatinamente, las salas de cine, algunos parques, y hemos estado entrando a la par. La boletería abierta de Fincomercio hace que la persona pueda escoger cuándo quiere ir, cómo quiere ir y con quién quiere ir. Y su venta también ha sido virtual para facilitarle la operación a nuestros asociados. Dale, Ley. Entonces, para nosotros de verdad es un honor poderles contar de alguna forma qué es lo que hace Fincomercio desde sus fondos, desde su trabajo en favor de la comunidad, y nos permite llegar mucho más allá eh, en estar cerca al asociado, en ser equitativos en lo que cada uno necesita, solucionar esas necesidades entre todos. Y creo que como colombianos podemos sentirnos extremadamente orgullosos del trabajo que hemos hecho entre todos, y obviamente seguiremos acá eh, para poder seguir creciendo, para mantenernos. Entonces todos esos referidos, amigos inversionistas, las personas que están entrando y hasta ahora conocen a Fincomercio, quiero decirles que es una entidad eh, llena de solidaridad y de trabajo. A eso nos dedicamos, de trabajo por los demás. Entonces, muchísimas gracias, les agradezco su participación, más de 215 personas conectadas, y esperamos, sabemos que de alguna forma esta charla nos va a enfocar muchísimo a todos en este momento. Un abrazo y recuerden que Fincomercio siempre va a estar a su lado. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos su asistencia a este evento. Para Fincomercio es clave pensar, a pesar de la distancia, que sigamos conectados. A continuación, le damos la bienvenida a Juan Pablo Espinosa. Juan Pablo estudió Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad Externada de Colombia y tiene una maestría en Economía Financiera de la Universidad de Oxford. Cuenta con experiencia profesional de más de 15 años, se encuentra vinculado al Grupo Bancolombia desde el año 2003, en donde se ha desempeñado como gerente de riesgos de mercado, gerente de estrategias de inversión y director de administración de portafolios. Los dejo con Juan Pablo Espinosa para conocer las tendencias macroeconómicas y explorar este panorama alentador. Hola, buenos días para todos. Muchas gracias, Ana Carolina, por darme la bienvenida a este espacio, y a todas las personas que están conectadas. Pues espero que la información que vamos a compartir a continuación sea de valor en la toma de decisiones de toda índole, pero particularmente las que tienen que ver con inversiones. El momento en el que se da esta conversación yo creo que es muy oportuna, no solamente por todo lo que ha venido pasando a lo largo del último año, las afectaciones que la pandemia ha causado para la economía colombiana y que son de conocimiento de todos, sino más importante que ello tal vez es el hecho de que la situación actual, pues digamos, se ha venido haciendo más compleja a raíz de los acontecimientos recientes. El retiro, en primer lugar, de la del proyecto de ley de solidaridad sostenible, el elemento también, digamos, de sorpresa en la calificación de riesgo que se dio el día de ayer. Lógicamente, el avance de la pandemia y las manifestaciones sociales son toda una serie de elementos que nos hacen, digamos, hacernos preguntas muy relevantes acerca de qué va a pasar con la economía. En medio de una situación tan retadora y llena de incertidumbre, pues difícilmente nosotros les podemos vender certezas, es decir, no tenemos una bola de cristal que nos muestre todos estos acontecimientos, cómo se van a comportar en el futuro, sino que por el contrario lo que podemos ofrecer son ciertos elementos de análisis y algunas herramientas de reflexión desde lo técnico que nos permitan entender mejor esta realidad y que nos ayuden a generar expectativas de hacia dónde pueden movilizarse, digamos, las diferentes variables macroeconómicas y de mercado, sin que lógicamente tengamos la capacidad, digamos, de acertar justamente en esos pronósticos. Entonces, para tratar de dilucidar ese
ese presente complejo y ese futuro incierto al que nos enfrentamos, voy a hablar en este espacio acerca de los tres temas que a mi juicio son los más importantes en la perspectiva económica de Colombia. Primero, dar un repaso de cómo se está comportando la actividad productiva en el país y cuáles son los escenarios más factibles para el resto del año. En segunda instancia, hablar acerca de las vulnerabilidades que tenemos en materia de finanzas públicas y cómo eso afecta, como lo vimos el día de ayer, la percepción de las agencias calificadoras de riesgo y en general de los inversionistas acerca de la calidad de nuestro país en materia crediticia. Y por último, el panorama de inflación y de tasas de interés, que es un elemento también clave detrás de las decisiones que hay a la hora de escoger vehículos de inversión en el mercado de renta fija. De modo que los invito a hacer este recorrido y entonces, pues como les acabo de mencionar, el primer, digamos, elemento en el que me quiero enfocar es cómo va la actividad productiva en el país. Por favor, si me pueden ayudar a pasar a la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Partamos de entender qué está pasando hoy en día en el mundo. Venimos de un año 2020 que representó para la economía global el momento más retador que hemos vivido en varias décadas por cuenta de la llegada al mundo de la pandemia y de la respuesta que en la mayoría de países se dio a esta situación. Una circunstancia que lógicamente condujo a confinamientos, los cuales paralizaron la economía mundial, generaron lo que nosotros denominamos un doble choque, un choque de oferta, porque las empresas no estaban en capacidad de producir, dadas todas las medidas de contención sanitaria, y por el otro lado, los consumidores y las empresas tuvieron una caída importante en los ingresos que también implicó un descenso fuerte en la demanda. De manera que esos dos elementos se configuraron para llevarnos a la mayor caída digamos, de la que se tiene registro en muchos años. Pero eso fue en el año 2020. En el 2021, como vemos en la gráfica de la izquierda, el Fondo Monetario Internacional está apuntando o está estimando una recuperación muy importante de la economía global, como lo vemos en las barras, jalonada por lo que ocurre en Estados Unidos y en China, las dos principales economías del mundo que en este momento están coincidiendo con un repunte que para los parámetros históricos es bien pronunciado. América Latina, por su parte, es una región que el año pasado estuvo bastante impactada tanto por el avance de la pandemia como por las repercusiones económicas que ella ha venido generando, pero de nuevo, frente al año anterior, se está estimando una recuperación un poco superior al 4.6%. Lo que quiero resaltar, al margen de todo el resto de consideraciones que tienen que ver con en cada país qué tanto están haciendo las autoridades para tratar de impulsar la economía, es que hoy por hoy sigue siendo absolutamente clave el desempeño de la pandemia y sobre todo la capacidad de respuesta desde el punto de vista de vacunación que pueda llevar a una normalización de la vida cotidiana y también productiva en los próximos meses. Por eso es que vemos que realmente en la gráfica de la derecha eso es lo que queremos expresar, que hay una relación positiva entre el porcentaje de la población vacunada que se está viendo en distintos países y la proyección de crecimiento económico para este año 2021. ¿Esto qué quiere decir? Que indudablemente sí, a través de la vacunación, los países que están ejecutando este tipo de solución logran volver a una cierta normalidad entendida como relajar muchas de las medidas de contención que se han venido tomando a lo largo del último año, pues es previsible que la economía responda de manera positiva. Ahora bien,
Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, quiero mostrarles en ese contexto en donde indudablemente el manejo del avance del COVID digamos, la respuesta en materia de vacunación es clave. También el mundo nos está mostrando una señal positiva para Colombia, que sigue siendo un exportador importante, relevante de materias primas, y es que la recuperación que ya se está dando en buena parte del mundo, particularmente en los países desarrollados, pues ha venido impulsando una mayor demanda por este tipo de productos, y el resultado de ello ha sido un incremento bien significativo en los precios de las materias primas. La historia de países como el nuestro nos revela de una manera muy clara que las cotizaciones internacionales del petróleo y de otro tipo de productos que exportamos, por lo general son un determinante muy importante de el comportamiento de nuestras economías. Y en lo que tiene que ver con los precios del crudo, pues como vemos en la gráfica de la derecha, desde el segundo semestre del año pasado hasta el día de hoy, lo que hemos visto ha sido un repunte muy pronunciado. De modo que tener un precio internacional del crudo que en este momento supera los $60 por barril, es un elemento que lógicamente le da a Colombia una capacidad de recuperación o de dinamización del aparato productivo, pues contundente e importante hacia el futuro. Ahora sí, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos observar con mayor detenimiento este elemento de pandemia, cómo se viene comportando en nuestro país en términos relativos. Vemos en primera instancia en la gráfica de la izquierda el desempeño de el número de casos por cada millón de habitantes, y en la parte de la derecha el número de fallecimientos asociados al COVID. Lo que quiero resaltar con esto es que estamos en este momento viviendo una coyuntura compleja en materia de salud. Colombia es uno de los países que en este momento está teniendo por habitante una mayor afectación por cuenta de esta tercera ola de contagios, y es inevitable pensar que ese avance del virus, pues lógicamente tiene repercusiones sobre la economía, como ya lo vamos a ver. En la siguiente diapositiva, además, para complementar un poquito esa visión, también les quiero mostrar que en materia de avance de vacunación hemos tenido en los últimos días unas cifras positivas, pero Colombia, comparado con otros países, como vemos en la gráfica de la izquierda, pues todavía presenta un nivel de avance relativamente bajo. Somos, digamos, tal vez nuestro digamos, país comparable que va un poco más lento que nosotros es Perú, pero si vemos en esa gráfica de la izquierda, realmente hay varios países, incluso de Sudamérica, que al día de hoy tienen una mayor proporción de su población inmunizada. En ese orden de ideas, si vemos cómo vamos hasta ahora en términos de vacunación y cuánto tiempo nos faltaría para volver, para poder aspirar más bien a tener esta situación, digamos, de normalidad, pues la estimación más reciente sugiere que a partir de hoy Colombia alcanzaría la inmunidad de rebaño, entendida como que tengamos al 70% de la población ya vacunada alrededor de unos 14 meses. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que con base en esta visión nos tomaría un poco más de un año poder, digamos, aspirar a tener una normalización de la vida cotidiana que también permita a su vez una recuperación mucho más sostenida y mucho más estable de la actividad productiva en nuestro país. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva, en la cual quiero mostrarles un poco cuál ha sido el desempeño de la economía colombiana en lo que va de este año. El DANE la semana pasada publicó los resultados de Producto Interno Bruto, que recordemos es el indicador macroeconómico por excelencia porque revela cuánto produce el país en un periodo determinado,
pero a su vez, por equivalencias de contabilidad nacional, también equivale esa cifra de Producto Interno Bruto al ingreso que en agregado los colombianos tenemos. Entonces, lo que vemos en esa trayectoria es que entre enero y marzo de este año tuvimos una tasa de crecimiento positiva anual, que es la primera cifra mayor de cero positiva que tenemos desde que la pandemia empezó. Es un resultado que superó de una manera muy importante nuestras expectativas, y si vemos comparado con lo que era el tamaño de la economía antes del COVID en la gráfica de la derecha, pues nos estamos acercando cada vez más a ese valor que teníamos antes, es decir, que hemos logrado reponer en términos de producción y en términos de ingreso una parte muy significativa de la contracción que tuvimos el año pasado, que vale la pena recordar que el PIB decreció en 2020 un 6.8%, que es la contracción más fuerte registrada en la historia moderna en nuestro país. Entonces, el año, a pesar de haber arrancado con una segunda ola de contagios que motivó ciertas medidas de restricción, pues básicamente gracias al buen momento de la economía en febrero y en marzo, pues arrancó con digamos, con una tendencia indudablemente sólida. Si podemos volver, por favor, a la presentación. Ok, muchas gracias. Ahora sí, vamos a la diapositiva siguiente. Lo que vemos en ella es que, digamos, ese buen comportamiento en el primer trimestre estuvo, digamos, originado en la mayoría de los sectores productivos. Si vemos en la matriz de la izquierda, a nivel de un semáforo, pues vemos que las luces verdes fueron la situación, digamos, más frecuente en ese primer trimestre del año. Sectores que habían estado rezagados en periodos anteriores, como es el caso de la construcción, gran protagonista, el entretenimiento, el comercio, la industria, todos ellos han venido ganando terreno de una manera importante. Y además de eso, hay que tener presente que el gasto público ha sido un gran dinamizador de la economía a lo largo de la pandemia, y que a eso se suma una reacción positiva, sobre todo del consumo y de la inversión privados, de modo que la suma de todo esto, pues lo que nos dice es, había un proceso de recuperación muy importante en marcha al comienzo de este año. Evidentemente, las cosas, pues digamos, en las últimas semanas se han tornado más retadoras. Por un lado, debido al avance de la tercera ola de la pandemia que ya les mostré, pero también por el hecho de que toda la situación de descontento social que se ha visto reflejada en paros, en bloqueos y en manifestaciones, pues han implicado un freno importante a esta tendencia de recuperación. Si vemos en la siguiente diapositiva, en Bancolombia hemos venido haciendo un trabajo de tiempo atrás para entender justamente de manera oportuna qué es lo que pasa con la economía, y lo que esos indicadores nos muestran es que evidentemente en abril y en mayo hemos tenido un retroceso que lo podemos ver en el sentido de que buena parte de lo que ganamos en el primer trimestre del año se pudo haber, digamos, retrocedido en los últimos meses, es decir, el tamaño de la economía, de acuerdo con las estimaciones más recientes que tenemos a mayo, es una economía de un tamaño más reducido del que tuvimos en esos primeros meses del año 2021, y el consumo de los hogares, que es un elemento muy representativo y clave para tomarle el pulso a la economía, se ha resentido también de una manera importante. Lo que vemos es que en el país pues ha habido un deterioro en las compras de los hogares medidos a través de los tarjetavientes Bancolombia, similar
al que tuvimos al comienzo del año, y ciudades en donde las manifestaciones han sido mucho más intensas como Cali, pues han visto un retroceso todavía más grande. Esto lo que nos da pie para pensar es que en este segundo trimestre del año, pues vamos a tener unas repercusiones que van indudablemente a incidir en nuestra capacidad de crecimiento del PIB para todo el año 2021, que es justamente lo que les quiero mostrar a continuación, incorporando todo lo que he venido mencionando hasta ahora, el avance de la pandemia, los resultados buenos del primer trimestre, el efecto reciente de los bloqueos, y todos estos elementos que están de alguna manera pesando sobre la balanza de la economía colombiana, la estimación que tenemos de variación del PIB en escenario base más probable en este momento está en torno al 5.2%. Reitero que hay una gran incertidumbre que lógicamente puede estar sesgada al alza o a la baja, y en ese sentido el rango de proyecciones pues va desde el 4.3, que sería la cifra si las cosas resultan mal para nuestro país, u 8.6 si por el contrario la capacidad de nuestra sociedad para encontrar soluciones logra terminar generando un cambio de tendencia positivo. En cualquier caso, si vemos a la economía como proporción de lo que era antes del coronavirus, pues lo que vemos es que en esa trayectoria de crecimiento trimestre a trimestre vamos a tener una repercusión negativa en este segundo trimestre, y lo que esperamos es que las cosas vayan en una tendencia más constructiva en el segundo semestre del año, de modo entonces que logremos crecer por encima del 5%. Si tenemos presente, como ya lo dije, que la contracción del 2020 fue del orden del 6.8%, lo que esta cifra implica es que vamos a lograr recuperar parte del terreno perdido el año anterior, pero no lo vamos a lograr, digamos, reponer todo este año. Será hasta 2022 el momento en el que será, digamos, razonable anticipar que vamos a volver a esa economía en niveles pre-COVID. Habiendo dicho eso, entonces cierro este primer capítulo asociado a la actividad productiva en el país y paso entonces al siguiente capítulo referente a la perspectiva fiscal y a la calificación crediticia del país. Por favor, si nos movemos a la siguiente, quisiera pues empezar este capítulo diciendo que digamos no de ninguna manera pues quiero aquí digamos presumir del resultado ni mucho menos, pero sí creo que vale la pena digamos decirles que nosotros la semana pasada habíamos publicado un reporte, un análisis en el cual básicamente lo que hacíamos era estimar qué tan probable era que Colombia pudiera tener una reducción en su calificación crediticia. Recordemos que esa calificación crediticia es el resultado de una evaluación que hacen unas entidades internacionales que son las calificadoras de riesgo, las cuales, digamos, toman una serie de elementos tanto cuantitativos como cualitativos que al final del día lo que reflejan a través de una calificación es qué tan buena paga puede ser, digamos, un determinado emisor, en este caso, la República de Colombia. Entonces, debido a todo lo que había venido ocurriendo con la economía colombiana, la caída del año pasado, el impacto que tuvo o que ha tenido esa crisis del COVID sobre las cuentas fiscales del país, nosotros veíamos que habíamos pasado de un riesgo medio en un deterioro en esa calificación a un nivel de riesgo alto en este momento. Y precisamente con ese antecedente, lo que conocimos ayer es que Standard & Poor's, que es una de esas tres grandes compañías encargadas de hacer esa evaluación del riesgo de crédito, pues decidió efectivamente rebajar
la nota de Colombia. ¿Cuál es la implicación o digamos esa noticia, qué repercusión tiene? Que la nota que teníamos antes era una nota, digamos, considerada buena, de una calidad suficientemente alta en los mercados de capitales, es lo que llamamos el grado de inversión. Con este descenso que se dio ayer, pues Colombia pasa a juicio de Standard & Poor's a ser considerado un emisor de grado especulativo, es decir, un emisor en donde los riesgos de crédito son relevantes y por lo tanto, digamos que aquellos inversionistas que tengan, digamos, una baja tolerancia al riesgo, pues deberían pensarlo 2 veces antes de invertir en activos colombianos. Entonces, esa decisión de Standard & Poor's básicamente está motivada en el deterioro que han tenido las finanzas públicas de Colombia por cuenta de la pandemia. Recordemos que antes de que llegara el COVID, el déficit del gobierno nacional colombiano estaba alrededor de un 2.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, puesto en plata constante y sonante, estamos hablando de cerca de 25 billones de pesos. Con toda la crisis del coronavirus, ese déficit trepó hasta un valor que este año va a estar cercano a los 90 billones de pesos, ¿cierto? Entonces, Colombia tiene hoy en día unos gastos que superan los ingresos y que por lo tanto generan un hueco que debe ser financiado, que es básicamente el triple, si no más, de lo que teníamos antes de la pandemia. Colombia en ese sentido, pues digamos que en este 2021 sale peor librado, si se quiere, que otros países de América Latina que en este 2021 han logrado empezar a cuadrar un poco sus finanzas públicas. Entonces, ese elemento que ya lo veníamos advirtiendo de tiempo atrás, se suma básicamente a lo que pasó con el proyecto de ley de sostenibilidad, de solidaridad sostenible, que fue, pues, digamos, la primera versión de reforma fiscal que presentó el gobierno al Congreso hace alrededor de un mes y que pues terminó siendo retirada en última instancia. Lo que dijo Standard & Poor's en su decisión de ayer es que al haber tenido ese traspiés, pues lo que va a pasar y al ser claro que Colombia pues ya no va a ser capaz este año de aprobar una gran reforma fiscal, pues lo que va a pasar es que el proceso de ajuste de ese déficit pues va a ser mucho más gradual y mucho más lento de lo que se venía anticipando antes, que Colombia es un país en donde ese tipo de incertidumbre alrededor de la aprobación de las reformas no es frecuente y que teniendo en cuenta entonces que ahora la reforma que se está, digamos, empezando a negociar entre el gobierno y los principales partidos políticos, pues va a tener un tamaño más reducido que la primera versión, es decir, estamos hablando de un recaudo tributario adicional que indudablemente va a ser mucho más modesto del que teníamos previsto antes, pues todo eso va a hacer que ese esperado ajuste de las finanzas del Estado pues no se dé de una manera tan contundente como la que se requeriría para poder, digamos, seguir siendo considerado un país de bajo riesgo. Entonces, ¿qué ocurre? A raíz de esa determinación, pues que realmente para la mayoría de los inversionistas y de los agentes del mercado financiero, pues esta noticia, digamos que en su racionalidad, en los factores que llevaron a Standard & Poor's a tomar la decisión, no es una sorpresa porque desde que arrancó la pandemia fue claro que las finanzas públicas de nuestro país se descarrilaron de manera importante por el COVID, no solamente porque cayó el recaudo tributario, sino también porque se crearon unas necesidades de gasto adicionales que no estaban previstas y que han sido muy cuantiosas. Pero lo que sorprende de la decisión tal vez sí fue el momento. ¿Por qué? Porque nuestra opinión
y la de muchos otros observadores era que posiblemente las calificadoras de riesgo nos iban a dar como país un compás de espera de unos cuantos meses para que el gobierno pues lograra sacar adelante esa nueva versión de la reforma. Sin embargo, eso no ocurrió y al no haber ocurrido, al tomar, digamos, por sorpresa al mercado en ese orden de ideas, pues se genera una reacción inicial desfavorable de parte de los mercados financieros que ya incluso en estas primeras horas de negociación del día de hoy hemos empezado a ver reflejada en varias clases de activos. Entonces, si pasamos 2 diapositivas adelante, por favor, ahí podemos ver un poco de ese impacto que nosotros estamos anticipando. El primero tiene que ver con el hecho de que indudablemente la prima de riesgo crediticio del país aumenta, es decir, al ser percibidos como con un riesgo crediticio más alto, pues esa tasa que exigen los inversionistas internacionales por comprar deuda colombiana se incrementa. Más o menos ese incremento nosotros lo estamos viendo en torno a los 35 puntos básicos, es decir, de una prima de riesgo que antes de la decisión estaba en los 230 puntos básicos, es decir, un 2,3%, perdón, vemos que puede llegar hasta el 2,7% aproximadamente, y esa mayor costo de financiamiento pues se traduce también a otros mercados. En la siguiente diapositiva vemos que uno de los mercados impactados por esa decisión es el de la deuda pública interna, el de la deuda pública local, es decir, el mercado de los títulos de tesorería TES, en donde lo que esperamos es que también haya un incremento en sus tasas de rentabilidad, es decir, que se le cobre al gobierno una tasa más alta por acceder a nuevo financiamiento. Entre mayor sea el plazo de esos instrumentos, pues mayor es el impacto que estamos previendo. Y por último, en la diapositiva siguiente, también vemos que en el mercado cambiario, como ya se está dando en la jornada de hoy, les comenté, vemos que hay espacio para que en el corto plazo el dólar incluso supere los 3.900 pesos. ¿Qué es importante mencionar acerca de toda esta reacción de los mercados? Que lo que nos muestra la historia cuando se dan este tipo de acontecimientos es que esta reacción, digamos, desfavorable, es una reacción que se da de manera inmediata, pero posteriormente el mercado tiende a corregir estos aumentos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no estamos viendo ni este mayor costo de financiamiento, ni tampoco la devaluación del peso frente al dólar como fenómenos permanentes. Lo estamos viendo más como un impacto de corto plazo que se puede terminar revirtiendo a la vuelta de algunas semanas o meses. Entonces, esto es para decir, digamos, que estas repercusiones de mercado pues tienen ese carácter transitorio que no podemos perder de vista, pero en donde va a ser absolutamente clave para que se termine materializando esa corrección posterior, pues digamos, cómo se gestiona esta noticia. ¿A qué me refiero con esto? A que a pesar de que es indudablemente una mala noticia lo que pasó ayer, pues todavía hay otras 2 agencias calificadoras que no se han pronunciado. Son ellas Fitch y Moody's. Y si el país logra en las próximas semanas generar un consenso suficiente y dar una señal contundente en el sentido de poder empezar a ajustar las finanzas públicas a través de la aprobación de esta nueva reforma que se está cocinando y también de un presupuesto para el año 2022 que muestre austeridad en los frentes distintos a la pandemia y a la asistencia social, pues yo creo que se va a reducir de una manera importante la posibilidad de que tengamos también una reducción de calificación por parte de las otras agencias crediticias. De modo que ante esta noticia, creo que el llamado y la alerta, y
entiendo yo que así lo han asumido las autoridades de nuestro país, es poder de alguna manera compensar esta situación y evitar una nueva rebaja en la calificación a través de pues poder ser, digamos, muy decididos y muy responsables en las decisiones que el país tiene por delante en los próximos días. Y habiendo dicho eso, quiero ahora sí moverme al último tema que les quería comentar, que tiene gran incidencia sobre las decisiones de inversión, y es el comportamiento de la inflación y de las tasas de interés. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva, en la cual pues quiero mostrarles que en los primeros meses de la pandemia, por allá hace un año, abril, mayo del año 2020, pues tuvimos un descenso importante de la inflación debido al choque que estaba viviendo la economía, pero también al hecho de que en su momento, al principio de la pandemia, se implementaron muchas medidas, digamos, que apuntaban a tratar de mitigar en parte el efecto negativo de esa situación nueva e incierta que era la pandemia sobre los hogares colombianos vía, por ejemplo, ajuste a la baja en las tarifas de servicios públicos. Sin embargo, paulatinamente esa tendencia de baja inflación que incluso nos llevó a cerrar el año 2020 con una de las lecturas de inflación más bajas de la historia, ha venido cambiando de manera importante en los últimos meses. Aún antes de que arrancaran los paros, ya veníamos viendo una inflación de alimentos que crecía, también del rubro de bienes y de servicios regulados, de modo que ya ahí teníamos, digamos, unas señales distintas en términos de el desempeño de la inflación en nuestro país. Ahora, si pasamos a la siguiente, lo que estamos viendo en el muy corto plazo es que evidentemente por cuenta de las afectaciones que hemos tenido en los últimos días, pues ese repunte de la inflación va a continuar de una manera importante en el mes de mayo. Mes en donde estamos viendo que sobre todo dos elementos, dos rubros muy importantes en el índice de precios al consumidor, que son los alimentos y el transporte, por cuenta de los bloqueos, van a tener aumentos, en el caso de los alimentos mensuales, del 2.5%, en el caso del transporte algo cercano al 0.9%, lo cual indudablemente va a jalonar al alza, como vemos en la gráfica de la izquierda, la cifra de inflación, y nos va a poner entonces, veníamos como les dije hace un momento, de ver una cifra histórica de inflación anual del 1.5%. Al cierre de mayo lo que estamos pronosticando es que vamos a estar de nuevo en el 3%, que recordemos ese 3% coincide con el nivel de inflación objetivo del Banco de la República. Entonces, en apenas un par de meses, pues vamos a tener esa duplicación del nivel de inflación, lo cual indudablemente va a tener efectos sobre las tasas de interés. Entonces, antes de hablar del tema de tasas, simplemente quisiera un poco mostrarles cómo, incorporando estos eventos recientes y también reconociendo que parte de la afectación inflacionaria de los paros y de los bloqueos en la historia hemos visto que tiende a corregirse de manera importante una vez que esos acontecimientos, digamos, son superados. Pues quisiera resaltarles, pasando a la siguiente diapositiva, que digamos lo que estamos viendo es entonces un panorama de inflación en donde lo más probable que puede ocurrir es que tengamos o es que superemos en los siguientes meses el 3% de inflación, que luego tengamos digamos, cierta corrección a la baja, pero que en todo caso en este 2021 cerremos el año por una inflación superior incluso
al 3% de meta del Banco de la República. Esto, pues, evidentemente va a motivar digamos, un análisis muy exhaustivo y creemos nosotros una discusión muy intensa al interior del Banco de la República acerca de la conveniencia que tiene para el país mantener el nivel de tasa de interés de intervención, que recordemos en este momento está en 1.75%, el nivel más bajo de la historia, porque con unas presiones inflacionarias creándose, pues ya creemos que el Banco de la República como autoridad monetaria pues no va a tener tanto margen de maniobra como, con el que contaba anteriormente. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que desde la perspectiva de los precios, la señal claramente que se ha venido consolidando en los últimos días es pensar que va a haber un incremento en la tasa de intervención que a su vez vaya a tener, pues digamos, repercusiones sobre las tasas de interés de mercado. Entonces, para ilustrar un poco eso, pasemos por favor a la siguiente diapositiva, que básicamente nos muestra, pues digamos, esto no debería ser ninguna sorpresa, que frente a lo que veíamos antes, que era un escenario de tasas de interés mucho más estable en el tiempo, en donde no iba a ser necesario, digamos, entrar a intervenir la tasa de referencia para tratar de controlar la inflación y de mantener las expectativas inflacionarias, digamos, contenidas. Pasamos ahora a un escenario en donde muy probablemente en el segundo semestre de este mismo año, perdón, vamos a ver ajustes al alza en la tasa de referencia. ¿Hasta qué punto? Yo creo que aquí lo que estamos viendo en esta diapositiva son tan solo, digamos, algunos ejercicios preliminares que tenemos. Yo creo que al final del día la señal de subir tasas de interés pues va a ser una señal, digamos, compleja por el mismo momento que está viviendo el país, pero en donde yo creo que también es importante que el Banco de la República digamos, tome decisiones no necesariamente populares, pero sí responsables para evitar un mayor deterioro del entorno macroeconómico del país. En ese orden de ideas, pues es que vemos que la posibilidad de tener tasas de interés más altas en unos meses, pues va a ser cada vez más factible. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, quiero también aprovechar para mostrarles que, digamos, un par de comentarios que creo que son relevantes en este momento. Por un lado, digamos, en el mercado de crédito lo que estamos viendo es que las tasas de interés que se cobran a los deudores en Colombia han venido bajando de una manera importante, sobre todo en los últimos meses en todas las modalidades de crédito. En lo que va corrido del año 2021, pues el crecimiento de la cartera total ha sido relativamente lento, pero vemos que esa tendencia hacia el segundo semestre del año puede cambiar, se puede dinamizar, dado lo que está pasando con el resto de variables económicas. Es decir, que podemos pasar de tener en este momento un crecimiento de los créditos totales en el sistema financiero cercano a cero, a una tasa digamos, positiva y alrededor del 6 al 7% cuando cerremos el año 2021. Y la otra señal importante que, digamos, que se desprende de todo lo que acabo de mencionar, si pasamos a la siguiente diapositiva, es que, digamos, el sistema financiero ha venido, digamos, reaccionando de una forma positiva a toda la coyuntura que hemos vivido. ¿A qué me refiero con eso? A que en medio de esa crisis económica que describimos al principio de la presentación, pues es razonable que haya un impacto sobre la cartera, es decir, que la cartera vencida haya tenido un incremento que fue efectivamente el que se ha venido evidenciando a lo largo de los últimos meses. Sin embargo, como vemos en la gráfica de la izquierda, esos saldos de la cartera vencida han empezado
en términos de su variación anual a moderarse, es decir, que creemos que ya el efecto, digamos, o el grueso del efecto de la repercusión negativa de todo esto está empezando ya a contenerse. Y por el otro lado, digamos, frente a toda esta coyuntura retadora que indudablemente tenemos, pues hoy en día la posición de, digamos, de solidez del sistema financiero medida a través de la relación de solvencia, es decir, cuánto patrimonio tienen las entidades financieras para atender su negocio, para crecer y para también, digamos, asumir los riesgos que se asumen al momento de prestar dinero, pues ha venido también mejorando de una manera muy importante, de modo que no tenemos en este momento alertas acerca de riesgos a la estabilidad financiera que podrían ser, pues, digamos, un elemento muy nocivo dado todo lo que está ocurriendo en el país. Entonces, en ese frente creo que el mensaje es muy evidente en términos de tranquilidad, de confianza, de saber que la tendencia en el sector financiero reciente es positiva y que tenemos unas entidades que están en capacidad de poder navegar por toda esta coyuntura de una manera adecuada. Eso lógicamente a la espera de que la situación económica y social en nuestro país pues vaya resolviéndose paulatinamente. No podemos perder, digamos, la esperanza de que las cosas pueden ser distintas, que podemos encontrar soluciones y que podemos entre todos, digamos, aportarle a esa recuperación económica que, como ya hemos visto incluso este mismo año, es factible, y Colombia pues tiene todos los elementos para pensar que puede ser, digamos, razonable aspirar a crecer más y a, por lo tanto, empezar a solucionar pues esta situación que no teníamos prevista hace un año, y que indudablemente puede ser el reto más grande que hayamos podido tener hasta la fecha. De modo que con esto cierro mi presentación, agradeciéndoles su atención y quedando muy atentos pues también a las preguntas que puedan llegar a formularnos. Juan Pablo, agradecemos tu intervención. Entonces, a continuación, leeremos algunas de las preguntas que tienen los participantes. Tenemos la siguiente pregunta. Juan, ¿es seguro y qué recomendaciones da usted para hacer inversión para operar con divisas, acciones y moneda digital a través de plataformas digitales? Bueno, pues yo creo que el entorno, en primer lugar, yo creo que el entorno que hemos descrito en la presentación es un entorno en donde hay unos retos muy importantes, en donde hay una alta incertidumbre y en donde yo creo que la prioridad para cualquier inversionista debería ser, digamos, una prioridad que le dé prelación tal vez a la seguridad sobre incluso el mismo criterio de rentabilidad. A lo que voy con eso es que en los últimos meses han ganado fuerza, protagonismo y popularidad alternativas de inversión como las que se menciona en la pregunta, en donde se ofrecen, digamos, rentabilidades atractivas a través, pues, digamos, de muchos vehículos alternativos de inversión. Sin embargo, yo creo que hay que ver esas alternativas con cuidado, entender de una manera muy clara cuáles son exactamente las fuentes de rentabilidad que están ofreciendo esos vehículos, es decir, qué es lo que hay detrás de esos vehículos que puede generar una rentabilidad determinada, conocer en profundidad esos productos, pero tal vez, digamos, con la perspectiva de que
de que hay que ser cautelosos en este momento, pues yo creo que entender que la solidez que hay detrás de una inversión tradicional puede ser en este momento una mejor idea en el sentido de tratar de, digamos, sobrellevar esta coyuntura compleja de una manera conservadora a la expectativa de que más adelante pues haya condiciones para poder asumir unos riesgos superiores. Muchas gracias, Juan. Por favor, para los usuarios de créditos y tarjetas de crédito, ¿deberíamos esperar alza en los intereses? Bueno, pues yo creo que digamos, yo creo que la perspectiva de tasas de interés como les comenté, digamos, la tendencia va a ser de incrementos a partir del segundo semestre del año. No va a ser un movimiento que el usuario o el deudor necesariamente vaya a percibir de manera inmediata, pero tal vez en este primer semestre del año es el punto en el cual vayamos a estar observando las tasas tal vez más bajas de este ciclo. De modo que a las personas que están en este momento pensando en tomar créditos, si lo vemos desde la perspectiva de la tasa que les van a cobrar, posiblemente en este momento sea cuando estemos viendo unas condiciones más favorables. Ya en el segundo semestre del año el panorama va a ser un poco distinto. Siguiente pregunta. Dada la situación social agitada, ¿no se deberían buscar maneras poco ortodoxas del manejo económico? ¿Qué tal realizando una parte del emisor, una expansión monetaria y dejar de pensar dentro de la caja? Yo creo que esas ideas, o sea, en situaciones de crisis es digamos, razonable suponer que hay que pensar en soluciones alternativas, pero yo creo que hay que ser muy cuidadoso también en esa evaluación. Es decir, a lo que voy con eso es que, digamos, para poder resolver todos los problemas que tiene Colombia en este momento, no hay soluciones ni mágicas ni fáciles. No hay que pensar pues que vamos a poder digamos, salir adelante sin asumir costos, sin tener que tomar decisiones que van a implicar una responsabilidad importante. Y Colombia, a lo largo de las últimas décadas, se ha venido consolidando con mucho esfuerzo como un país reconocido por la seriedad con la que toma decisiones económicas. Si ponemos eso en riesgo pensando en soluciones alternativas, pues podemos en última instancia terminar perdiendo mucho más de lo que podemos ganar. Entonces, yo creo que este es el momento de tener cabeza fría, de ser responsables, de tomar las decisiones no necesariamente que sean más populares, sino las más convenientes para el futuro del país y realmente pues en ese orden de ideas yo creo que hay una institucionalidad, un marco de actuación que debemos preservar, porque de lo contrario, si digamos, le hacemos caso a ese canto de sirenas, pues podemos tener un mayor deterioro en materia de credibilidad del que hemos tenido ya hasta este momento. Muchas gracias. Siguiente inquietud. ¿Cómo puedo invertir en la bolsa siendo una persona natural del común, por decirlo de alguna manera más coloquial? Va enfocada la pregunta en inversión de materiales, cobre, oro o cosas así. Bueno, la verdad, para ser pues muy sincero con ustedes, pues yo digamos, no soy vocero del Grupo Bancolombia en términos de productos de inversión, pues mi área de especialidad y de vocería pues es el análisis económico, pero digamos que yo no manejo
en detalle el conocimiento del portafolio de productos, yo lo que haría sería recomendarle que usted de pronto se acerque a su entidad financiera de confianza y bien sea pues a través de las páginas web o de otro canal de comunicación electrónica se entere de cuáles son las alternativas que se pueden ofrecer. Pero yo diría siempre, siempre tratando de acudir a una entidad de confianza, una entidad conocida, una entidad que tenga, digamos, la debida supervisión por parte de las autoridades y en donde quien en última instancia pueda responder en caso de algún inconveniente o de algún, digamos, resultado que no esté en línea con la expectativa que ustedes puedan tener. Siguiente pregunta. ¿Qué tan beneficioso, seguro y rentable es invertir en empresas de tecnología? Ejemplo, Amazon. Bueno, ahí el resultado o básicamente el mensaje que les quiero decir es el mismo de la pregunta anterior. Pues realmente no soy yo un experto en ese tipo de compañías tecnológicas pues negociadas en Estados Unidos. Tal vez ahí yo quisiera aprovechar para dar también, digamos, la señal muy contundente de que, digamos, de pronto las inversiones más de moda no son necesariamente las más recomendables porque cuando una acción se vuelve popular, seguramente ya ha recorrido una rentabilidad que hace que el nuevo comprador pues no tenga la posibilidad de ganar tanto como el que había tomado posiciones anteriormente. De modo que, la invitación es la misma, buscar asesoría especializada, informarse muy bien digamos, de aquel vehículo de inversión en el que estén interesados, apelar siempre a las entidades financieras de confianza y bueno, y sobre la base de eso, pues tomar las mejores decisiones, vuelvo y repito, dado el entorno que estamos viviendo en la actualidad, posiblemente haya que, o sea, recomendable priorizar la seguridad de las inversiones por sobre la rentabilidad esperada. Muchísimas gracias. Juan Pablo, gracias por responder todas las preguntas. A continuación, le quiero dar paso a Jenny Tarazona, nuestra directora de ahorro e inversión, quien los quiere saludar antes de cerrar nuestro evento. Gracias, Anita. Creo que tenemos otras preguntas, otras dos que acabaron de colocar. Entonces, las vamos a dar. Dice, si las otras calificadoras se adhieren a lo que pasó ayer con estándar, ¿qué efecto tienen en todas las variables económicas? ¿Empeoraría muy rápido? Pues a ver, yo creo que cosas que no, o digamos, repercusiones que no tengamos en este momento anticipadas, pues yo creo que no. Es decir, la sorpresa más grande tal vez se dio el día de ayer y si otras agencias siguieran por el mismo camino, pues seguramente ya no sería, digamos, un evento tan sorpresivo. Lo que posiblemente eso haría es que muchos de los efectos que habíamos mencionado en la presentación que iban a ser transitorios, pues van al final de cuentas a no serlo tanto. Es decir, que podríamos tener unas condiciones financieras más retadoras en el futuro, lo cual, pues lógicamente, podría tener un impacto sobre el desempeño de la economía. Es decir, que podrían, digamos, un poco sesgar los riesgos a que ese escenario base que tenemos pronosticado con un crecimiento del 5,2%, pues posiblemente podría estar más, digamos, inclinado del lado del escenario de bajo crecimiento. Pero repito, yo creo que hay que tener
un tiempo de espera para ver cómo se decantan los acontecimientos, para, digamos, permitir que las autoridades gestionen esta coyuntura de la mejor manera posible. Y en ese sentido yo creo que todavía hay cierto espacio para pensar positivamente de que se puedan evitar esas otras decisiones. Listo, Juan Pablo. Tenemos otra pregunta. ¿Durante cuánto tiempo aproximadamente permanecerá Colombia con la nueva calificación que nos han dado? Esa es una buena pregunta. La respuesta es no lo sabemos, no lo sabemos, pero esos procesos de cambio de calificación, digamos, no se transforman de la noche a la mañana. O sea, no podemos pretender que haciendo la tarea bien hecha vamos en unos meses a volver a la situación que teníamos antes, porque realmente la historia muestra que pasar o que estar en un escalón determinado de una calificación de riesgo es algo que en la mayoría de los casos toma años. Entonces yo creo que Colombia, si hace bien la tarea, podría aspirar eventualmente al cabo de unos 2 o 3 años a volver a la situación anterior, pero antes de eso yo francamente creo que sería inviable, digamos, aspirar a tener una mejora. Gracias. Y la siguiente es indiscutible que la pandemia golpeó fuerte la economía y a muchos empresarios, pero algunos resilientes lograron reinventarse e incluso sacar nuevas oportunidades en medio de la adversidad. En términos de asumir responsabilidades como el de crecer con nuevas sedes, ¿es recomendable hacer esto con las responsabilidades contractuales con inmobiliarias o propietarios? Bueno, la verdad no entiendo muy bien la pregunta, pero digamos, frente a la reflexión de toda crisis es una oportunidad de reinvención, indudablemente lo es. Yo sé que puede sonar, digamos, un poco chocante o extraño hablar de que un momento tan complejo como el actual uno lo puede interpretar de una manera positiva, pero realmente las grandes transformaciones económicas muchas veces están precedidas justamente de momentos retadores, momentos en los cuales uno, digamos, se hace reflexiones de fondo sobre cómo pueden hacer mejor las cosas, cómo ser más eficiente, cómo responder de una mejor manera a un entorno de negocios complejo. Entonces yo soy un convencido de que de estas situaciones podemos aprender y sacar provecho positivo. Ahora, la situación particular del mercado inmobiliario, pues yo creo que es una situación que tiene muchas aristas muy distintas. Es muy diferente el comportamiento del mercado residencial, del comercial, oficinas, bodegas, etcétera, etcétera. Entonces, pues realmente mal podría yo pronunciarme con respecto a cualquiera de estos, pero es simplemente como la reflexión que dejo y es, digamos, la necesidad ante una nueva realidad de económica y de negocio, pues entrar a replantear pues muchos de los pactos y de los precios de renta que se tenían desde antes de la pandemia, porque pues en el caso de los espacios o de los bienes inmuebles con uso comercial, pues la realidad del teletrabajo y de la mayor flexibilidad, pues supone un cambio de fondo en el comportamiento de esos mercados. Tenemos más preguntas. Regresando al análisis de coyuntura, mientras el país sigue incendiado por cuenta de la crisis social y sin vacunas, ¿cuáles son las salidas económicas? Pues yo creo que, como les decía, yo creo que
la mejor salida es tomar decisiones responsables, es no perder el norte del país, no poner en riesgo aquellas cosas que nos han caracterizado a Colombia como un lugar, como un destino seguro de inversiones, tomar decisiones responsables, no necesariamente las populares, pero las que nos garanticen continuidad en el futuro. Y yo creo que eso pasa por sacar adelante una reforma fiscal, digamos, una reforma que sea como consecuente con lo que está pasando hoy en día en el país, apostarle también a la austeridad en el gasto, pero de manera simultánea avanzar mucho en el proceso de vacunación de una manera mucho más acelerada, porque como dije al principio de mi presentación, si logramos ser capaces de superar el reto de la pandemia más rápidamente, pues la economía tendrá posibilidades de crecimiento como las que ya vimos en los primeros meses de este año. Siguiente pregunta. Si usted tuviera unos buenos recursos para invertir, ¿los pondría a tasa variable o a tasa fija y a qué plazos? Bueno, yo creo que esta es la última pregunta que puedo tomar, pero yo diría, digamos, me voy a abstener pues de hacer recomendaciones de inversión puntuales porque, digamos, sería irresponsable hacerlo sin conocer muy bien la situación pues de cada persona y sus objetivos, etcétera, etcétera. Pero, digamos, yo lo que, digamos, veo del entorno en general de mercado y de la macroeconomía es que en términos de tasas de interés, pues yo creo que es bueno en este momento estar invertido a plazos cortos ante la expectativa de poder más adelante, cuando cambie la orientación de la política monetaria, pues poder acceder a tasas más atractivas a la vuelta de unos 3 a 6 meses aproximadamente. Muchísimas gracias por responder las preguntas, Juan. Pues, a continuación, queremos recordarle que el diligenciamiento de la encuesta, el link ya lo hemos puesto en el chat. Diligenciando nuestra encuesta podrán llevarse un beneficio de 6 cupos para un club de cocina que vamos a hacer. 4 cupos los vamos a entregar para nuestros asociados inversionistas actuales y 2 de los cupos serán para nuestros potenciales inversionistas. Agradecemos a todos la asistencia. Recordemos la invitación que vamos a tener para nuestro segundo semestre. No olviden estar atentos a todas nuestras redes sociales para que no se pierdan los encuentros y eventos que tiene FinComercio para todos ustedes. Mi nombre es Ana Carolina y hasta una próxima oportunidad.